Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén, iglesia. Qué bueno poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Nunca deje de hacerlo. Cuando venga a la iglesia, venga con un corazón dispuesto a adorar. No le estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que hace el otro. Cada uno de nosotros adoramos de la manera como adoramos. Y hay algo que a mí personalmente me encanta de mi Dios, y es que mi Dios siempre está viendo la intención del corazón. Dios no ve como usted y yo vemos. Usted y yo siempre estamos viendo lo externo, el comportamiento de las demás personas. Siempre Dios está viendo las intenciones de nuestro corazón. Y perdóneme, pero usted y yo, ¿cómo vamos a ver o a saber qué es lo que hay en el corazón del que está al lado? Seremos grotescos al tan solo imaginar qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero Dios lo conoce. Amén. Gloria a Dios por ello. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Bueno, dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. ¿Una mujer quién? ¿De qué? ¿De dónde era? Cananea. O sea, ¿qué era qué? ¿Cómo leen la Biblia? Que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, habla a nuestros corazones esta noche. Sé tu Dios, generando que esta palabra se haga carne en nosotros, Señor. Necesitamos ser una iglesia entendida en tu palabra y en los tiempos, Señor. Danos la sabiduría para ponerla por obra en los próximos horas, días y resto de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y como dice ahí en el título de esta parte del capítulo 15, en la versión Reina Valera, la predicación esta noche se llama La fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. Y algo dentro del contexto de esta historia, de lo que sucedió, es que venía el Señor de tener una discusión con los fariseos, como ese era el día a día del Señor. Que los fariseos siempre estaban ahí mirando en qué momento el Señor se equivocaba o en qué momento buscaban la manera de siempre estar refutando lo que el Señor estaba haciendo o enseñando. Entonces, con los fariseos, esa discusión que habían tenido ahí en los versículos anteriores era que los fariseos le decían: pero sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, sus discípulos no hacen esto, no hacen lo otro, y el Señor les está también exhortando y les dice: no, es que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que entra por la boca pues va al estómago y sale a la cisterna, no hace daño. Pero realmente lo que hace daño y lo que daña al hombre es lo que sale
de la boca. Y viene de esa discusión. Y entonces dice que de ahí, de ese lugar salió para otro pueblo, para otro lugar, y entonces se encontró con una mujer cananea, una mujer que dice ahí literalmente que daba voces, ¿sí? Hostigaba, y el Señor la ignoraba totalmente, ¿cierto? Y llega a tal punto que los mismos discípulos le dicen: venga, Señor, ¿por qué no le pone cuidado a esta señora que ya nos tiene? ¿Sí? Dice: despídela, ¿sí? O sea, ¿cómo sería, perdóneme la expresión, el fastidio? ¿Sí? Claro, ella estaba en esa posición, pero para ellos no los dejaba avanzar, no los dejaba hacer lo que ellos estaban haciendo. Y el Señor como si nada. Los discípulos se le acercan, le dicen: venga, préstele atención, regálele 5 minuticos ahí y ya, ¿cierto? Eso era como el contexto de lo que estaba pasando. Ahora, quiero enfocarme ya en esta mujer, porque hay 2 características que a ella no la hacían apta o digna de recibir un milagro de parte de Dios. El primero, precisamente el hecho de lo que ella era, mujer, ¿sí? Para la cultura judía, la mujer era subvalorada, no para Dios, para la cultura judía, ¿sí? Por todo. Pone las razones, pues porque siempre se le ha echado la culpa a que la mujer fue la que se comió allá la papaya. Entonces, como ella se comió allá ese pedazo de fruta, entonces hizo caer, ¿cierto? Y otra serie de cosas como la parte de su menstruación, cuando una mujer tiene un bebé, entonces tenía que, se convertía inmunda por varios días, y una serie de rituales que habían en la cultura judía que generaban que la mujer no se tomara en cuenta para cargos importantes, porque siempre estaba, pues cada mes, 15 días, 8 días, nadie la podía tocar, todo lo que ella tocaba era inmundo. Entonces, pues, imagínense, ¿cierto? Entonces, la primera característica por las cuales esta mujer no era apta o digna para recibir un milagro de Dios era precisamente eso, era mujer. Lo segundo, era cananea, ¿sí? Recordemos que los pueblos de la tierra de Canaán, las naciones de la tierra de Canaán, eran enemigos de Dios, ¿cierto? Del pueblo de Dios. Siempre estaban resistiendo y siempre estaban ahí. Babilonia y toda esta tierra por siglos estaban. Entonces, aparte de que era mujer, era de una tierra que detestaba a los judíos, ¿cierto? Entonces imaginémonos la posición de esta mujer, ¿ya? Y el versículo 24, ante ese llamado, ante la recomendación, el consejo de sus discípulos que le dicen: venga, póngale atención, despáchela ya. Mire lo que el Señor dice ahí en el versículo 24. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? O sea, no he venido sino por este pueblo, no he venido por nadie más, ¿sí? Esta mujer, sin entender a lo mejor el por qué él decía esas palabras, solo vuelve y le dice: Señor, socórreme. O sea, ella no le interesaba, en pocas palabras, que el Señor le esté diciendo: a lo mío vine, yo vine fue por mi pueblo, ¿cierto? Ella eso no le pone cuidado. Ella le dice: Señor, socórreme. Vayamos a ir analizando la necesidad de esta mujer. ¿Qué pasaba en el corazón de esta mujer? El desespero de esta mujer. Y traigo a la memoria también aquella mujer con el problema del flujo de sangre. ¿Sí recuerdan? Esta mujer estaba también en una condición terrible. Llevaba X cantidad de años siendo rechazada por absolutamente todo el mundo. Porque culturalmente, todo lo que una mujer tocara en su estado de la mensualidad era inmundo. Y esta mujer llevaba, si no estoy mal, como 18 años, 12 o 18 años. Entonces imagínense la condición de esta mujer.
Y era tanto el desespero que se abrió brecha y tocó el manto del Señor y generó un milagro sobre ella, ¿cierto? Esta mujer más o menos estaba en esa misma condición, porque estaba con su hija endemoniada. Dice, por favor, socórreme. El Señor le dice, es que no soy enviado para otras naciones. Fui enviado, fue para la nación, para Israel, un pueblo específico. Ahora, el versículo 26 dice, no está bien. Vuelve el Señor y le responde, después de que ella le dice, socórreme, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? Y eso sí que me ha estado tenido ahí la cabeza, porque en primera instancia le dice maldita. ¿Sí? Perros, o sea, llevando el término bíblico, perro es maldito. ¿Por qué un perro se le consideraba como maldito? Porque el perro no valoraba, no apreciaba lo santo, lo sagrado. En muchos pasajes los perros siempre eran sinónimo de como de carroñeros. Siempre estaban lamiendo la sangre. Y recuerdan lo que les decía con la mujer en su flujo de sangre, era considerada inmunda, ¿sí? Por el derramamiento de sangre que ella estaba, repito, culturalmente en el pueblo de judío, ¿sí? Y los perros lamían la sangre de un muerto, de un herido, de lo que fuera. Ellos siempre estaban ahí. Entonces, por eso al perro, al animal, se le consideraba maldito, porque ellos no honran lo sagrado, honran. ¿Por qué nosotros no consumimos sangre? Porque en la sangre hay vida. O sea, ¿por qué nosotros los cristianos no consumimos sangre? Porque la sangre es la vida. Eso lo dice, está en Levítico y lo recomienda el Espíritu Santo en Hechos. ¿Sí? ¿Lo han leído? Porque la sangre, entonces una cosa es la sangre cuando es vertida en su flujo menstrual la mujer, que era considerada inmunda, pero cuando la sangre era, por ejemplo, en la circuncisión. ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Sí? Cuando ocurría la circuncisión había derramamiento de sangre, pero esa sangre no era considerada inmunda, sino que era considerada ya que venía a ser como a sellar el pacto de Israel, porque ¿cuántos saben que la circuncisión generaba en el pueblo de Israel eso? Pacto, ¿sí? Entonces mírela, pero fuese de una sangre, o sea, fuera de la sangre derramada en el pacto, o fuese de la sangre derramada de una manera inmunda, el perro no respeta, ¿sí? La lame de todas maneras. Entonces, por eso, todo eso es lo que les estoy diciendo era para que entendamos por qué se consideraba al perro como maldito, porque no respetaba, ¿sí? Y la palabra enseña en muchas ocasiones, en Filipenses capítulo 2, dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los mutiladores. La Biblia en Apocalipsis enseña que los perros no heredarán el reino de los cielos. O sea, aquella persona que no honra lo sagrado, ojo con eso. Sí. No sé cuántos vieron un video de unos angelitos, entre comillas, que se metieron por ahí a una catedral. Que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Pero es que eso es de la Iglesia Católica Romana, dirá él. Sí, ahí sí, como dice mi pastor, machete, tate en tu vaina. No nos metamos en cosas que no. Y entonces, volvamos aquí, el Señor le dice, no está bien tomar el pan, ¿sí? Tomar lo que nutre, lo rico, lo extraordinario de los hijos de Dios y echarlo a los malditos. O sea, le está diciendo a ella, usted es una maldita. Póngale pues cuidado con lo que se encuentra esta mujer.
O sea, aparte de que la está ignorando porque lleva un resto de momentos, de tiempos, minutos, no sabemos cuánto, diciéndole Señor, 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 y él como si nada, que para que medio le ponga cuidado es porque sus discípulos le hablan. Cuando por fin se digna a voltearla a ver, le dice maldita. ¿Sí? No, pues muchas gracias. ¿Cierto? Entonces, esta mujer se encuentra de frente con un no de Dios. Así de sencillo, se encontró con un no de Dios. No se encontró con un no del alcalde, del concejal amigo, ¿cierto? Del pastor. Se encontró con un no, nada menos y nada más que del misericordioso, del bondadoso, de aquel que predicaba de amor y enseñaba del amor de Dios. Si le dijo el no, ¿qué más espera esta señora? ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. Era Jesucristo, era Jesús, quien, repito, enseñaba del amor de Dios, el que enseñaba de amen a sus enemigos, de aquel que enseñaba si te dan una cachetada, coloque la otra, de aquel que está diciendo si te piden tu capa, regálasela, de aquel que te dice si te piden ir una milla, ve dos, ¿cierto? Ese mismo. Y se encuentra ya de frente con ese que le dice maldita, no. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en esa situación? Si nosotros no venimos a la iglesia porque el pastor me lo encontré que día y no me saludó, o porque a día no me llaman, o porque el pastor alguna vaina hizo, o no está, ¿sí? ¿Cierto? Y por eso nosotros nos tocamos, nos sentimos, que yo qué día hice esto, y cumplí años y no me felicitaron, y al otro sí. Esta mujer se encontró con Jesús y Jesús le dijo no. Jesús le dijo: usted es una maldita, usted no merece nada. A esa mujer eso le estaba diciendo el Señor. ¿Qué haríamos usted y yo en esa situación? ¿Cómo se llama el título ahí de esa fracción? La fe de la mujer cananea. La fe. Y eso es carácter, pero un carácter impulsado por una necesidad. Porque esa mujer tenía una necesidad en su casa. Esa mujer estaba en un momento de angustia muy bravo. Y repito, si no era Jesús el que le ayudara, entonces ¿quién? O sea, literalmente apague y vámonos. Ya. Lo que hizo la otra de Abraham, me olvidó el nombre. Que fue allá, la despachó, vaya y muérase. ¿Sí? Vaya, o sea, ¿qué más hace? Créeme que eso me ha tenido pensando. ¿Cómo el Señor le habla de esa manera? ¿Cómo? Aparte de que la está ignorando, cuando por fin voltea a ver, le dice, no la maldice, pero le dice: usted es una maldita, usted no merece nada, usted no es digna de esto. ¿Qué viene a hacer por acá? ¿Sí? ¿A cuántos les han dicho así eso? De pronto a alguien le han dicho así, lo han echado de la casa, lo han despachado y le han dicho: por acá ni a recoger los pasos vuelva, maldito, piérdase. Son palabras duras, fuertes, lo que le tocó vivir a esa mujer. ¿Sí?
Y entonces uno recuerda que el Señor le había dicho a Abraham: bendito todo aquel que te bendiga, pero maldito todo aquel que te maldiga. Y como de donde ella venía había maldecido a Israel, entonces por eso ella era maldita. ¿Y la misericordia de Jesús? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Son textos que lo ponen a uno a pensar. ¿Cómo es esto? Pero repito, son textos que nos ayudan a formar el carácter. Porque es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea apto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ustedes y yo, al primer no del pastor, y ya, listo. Hay iglesias ahí así. Y la formación del carácter, porque eso es lo extraordinario de esta mujer. Y mire lo que ella le responde cuando el Señor le dice: es que no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Ella le dice: sí, Señor. ¿Sí? ¿Sí está leyendo ahí? Ella le dice: sí, Señor. Le dice: usted tiene toda la razón. Dice: toda la razón usted la tiene. Efectivamente, yo soy maldita. O sea, yo no soy digna. Yo, mis padres, mi nación merece que tú la ignores. Yo merezco ese no en mayúscula, yo lo merezco. Eso es lo que ella le está diciendo. Le dice: sí, Señor. Y eso es algo extraordinario. Que una persona tenga la capacidad de reconocer sinceramente su condición y su lugar delante de Dios. ¿Sí? Eso es extraordinario. Porque ustedes y yo siempre nos estamos justificando. Ah, pero es que yo hice esto. Ah, pero es que yo oro, yo leo, yo vigilo. Mire, pastor, usted sabe que yo no pierdo culto. Usted sabe que yo siempre estoy ahí. Yo siempre diezmo, yo siempre ofrendo. Entonces, a ver, ¿dónde están? Esta mujer le dice: sí. Porque, ¿qué fue lo que dijimos al comienzo? ¿Qué es lo que Dios ve? La intención del corazón. Voy a hacer unos paréntesis para algo que enseñábamos con los adolescentes el sábado. Ustedes saben lo que es una radiografía, ¿cierto? Doctor, ¿qué genera una radiografía? ¿Para qué es una radiografía? ¿Qué permite ver una radiografía? Algo que a los ojos naturales no se puede ver, o sea, algo, ¿cierto? Cuando a alguien le hacen una radiografía, se da cuenta de cosas que él ignoraba, ¿cierto? Por la función, las características de este procedimiento, ¿cierto? Entonces, se puede mirar. ¿Qué pasaría si existiese un aparato y públicamente lo pudiésemos hacer, que examinara las intenciones de su corazón y del mío? ¿Estaría yo dispuesto a que saliera esa radiografía? ¿Con qué sorpresita nos encontraríamos? ¿Con qué sorpresita se encontraría usted de la radiografía del corazón de la persona que tiene al lado? ¿Ah? Sí, claro. ¿Qué? Porque uno va y se hace la radiografía porque uno no sabe qué es lo que tiene. Vamos a decir: ¿será que se partió, no se partió, se fracturó algo, no está? ¿Cómo es? ¿Cierto? Y ya cuando sale, esta es la realidad de... Si pasara y pudiésemos ver esa radiografía, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y esta mujer dice: sí, Señor. O sea, le está diciendo: todo lo que usted me está diciendo, yo cómo te discuto. ¿Sí? Definitivamente ese no me lo merezco. Para aquellos y aquellas que a veces no reciben un no de Dios, sino que reciben un espere tantico de Dios. Espere un momento,
te lo voy a dar, pero todavía no. Cálmate, ¿sí? Cógela suave, no te preocupes, todo a su debido tiempo. A veces somos muy niños para recibir lo que el Padre nos quiere dar. Y entonces el Padre dice: necesito que madures, necesito que crezcas. Eso es lo que esa mujer le está diciendo. Sí, Señor, me sujeto a eso que usted está diciendo. Amén. Y esta mujer entonces tiene algo que a usted y yo nos hace mucha falta, y es fe. Porque ¿cómo se llama la predicación? ¿Cómo se llama? La fe de la mujer cananea. Entonces esta mujer le dice: sí, Señor, punto y coma. Dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto es extraordinario, porque esta mujer lo que le está diciendo al Señor es: mire, Señor, sí, yo soy un maldito, yo no soy digna, yo no soy merecedora, pero es que en tu mesa hay tanta abundancia, en tu mesa hay cosas tan extraordinarias que aún yo, sin merecerlo, puedo comer de ellas. Esto es algo extraordinario, porque no se trata de que usted y yo seamos dignos, seamos merecedores. Es que Dios tiene demasiadas cosas para entregarnos. Tiene Dios más para darnos que usted y yo para pedirle. Antes de que usted y yo abramos nuestra boca, el Padre ya está dispuesto a entregarnos las cosas. Así que no se trata de que usted y yo hagamos méritos para recibir de Dios. Se trata que en la mesa del Padre hay sobreabundancia. Es extraordinario eso, porque rebosa, cae, que aún los malditos pueden comer y pueden ser saciados. ¿Cuántos hemos sido saciados? El que lo entendió, lo entendió. Porque usted y yo no somos merecedores de absolutamente nada de Dios. Porque la radiografía que se muestra de nuestros pensamientos y de nuestros corazones delante de Dios día tras día muestra odio, resentimiento, sed de venganza, tristeza, rechazo y una serie de enfermedades que están ahí evidentes y que nosotros externamente las queremos camuflar con una apariencia de piedad, y no tenemos la sinceridad delante de Dios de reconocer que estamos enfermos, que estamos mal, que nuestra casa está endemoniada, como lo que le pasaba a esa mujer. Ese es el punto, y esa es la fe que llama la atención del Señor, porque esa reacción de esta mujer, ahí al Señor Jesús le cambia. Inmediatamente hay una transformación en él. Cuando hablo de transformación, no es que salió allá, no, sino de la posición de cómo verla, porque la estaba viendo con desprecio, y no desprecio sino por lo que les estaba diciendo hace un momento. Pero a causa de esa mujer, de la reacción, de la fe de ella, el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mire lo que le dice el Señor. No es solamente que vino y le sanó la hija, sino que le abrió una puerta. Le dijo: tu fe es tan grande que a causa de esa fe que tienes puedes hacer lo que quieras. Puedes generar en tu vida lo que quieras a causa de la fe. Por eso usted y yo nos encontramos con hombres y mujeres en la Biblia que cometieron cualquier cantidad de errores, y con eso no le estoy diciendo viva desordenadamente. Pero a causa o a pesar de esos errores, de esas equivocaciones, tuvieron algo en común: fe. Y por la fe pudieron entonces derribar murallas. Pudieron entonces vencer gigantes. Pudieron entonces resucitar muertos. Por la fe, no por su actitud, su posición. Porque ¿quién es digno delante de Dios? ¿Quién es merecedor de las cosas celestiales? Nadie. Todos ustedes y yo no merecemos nada de Dios.
Y eso es algo que yo le he dicho constantemente. Cuando el diablo viene y me dice, usted no merece esto, yo le digo, efectivamente, yo no merezco nada. Yo no merezco estar aquí delante de ustedes transmitiendo la palabra. Pero hay tanta abundancia de gracia en su mesa que le plació colocarme. Y por eso hoy les puedo ministrar la palabra del Señor. Y no significa que yo tenga rabo de paja, no, porque con mi comportamiento debo honrar ese llamamiento. Amén. Pero no se trata de lo que yo haga para ganarme una posición en la mesa del Señor. Se trata de que hay demasiado de Dios. Dios es demasiado grande, demasiado extraordinario. Y colóquese sobre sus pies, por favor. Nosotros en la iglesia tradicional, bueno, lo digo de mí porque no nací en cuna cristiana, cantábamos una canción que decía: ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos puede separar. Y hay una palabrita que me preguntaba a alguien el significado, y es: Dios es inescrutable. Dios no tiene fin, no tiene una tapa, nada. Dios es profundo, inescrutable. Nuestra mente es demasiado limitada. Y el error de la iglesia y del pueblo de Dios es pretender encapsular a Dios en nuestro mundo, en nuestro sistema, en nuestros pensamientos. Eso es algo ilógico, llegar atrevido, pero es lo que hemos hecho, porque nosotros, con base en nuestras limitaciones, limitamos a Dios. Por eso decimos: no puedo, eso no se puede. Y esta mujer es bárbara, porque repito, el mismo Señor le dice no. Y ella le dice: no me importa, pero es que tú eres mucho más que un no para mí en este momento. Estás por encima y necesito. Y a causa de eso, su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quién fue sanada? ¿Quién fue sanada? Repita conmigo: su casa. Su casa estaba siendo atormentada. Y es la invitación esta noche que debemos generar con nuestra fe. Con nuestra fe, porque se trata de nuestra fe. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Hecho está. Ya, no hay nada que hacer. Ya lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. ¿Sí? Y esta mujer, a través de su fe, pudo superar y cambiar ese no por un sí. Eso fue lo que hizo. Entonces, iglesia, no sé qué clase de demonio esté fastidiando la paz en tu casa. No sé qué es lo que esté robando el gozo y la alegría en tu casa. No sé qué demonio está frecuentando tus hijos. No sé qué espíritu de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de homosexualismo, de muerte, de enfermedad esté rondando tu casa. No sé. Usted lo sabe. Y con base a ese conocimiento de eso que está atormentando tu casa, tiene que generar que tu fe se active. ¿Qué es lo que le pasó a esa mujer? Por la necesidad de ver un milagro en su casa, de que sus generaciones no estuviesen sufriendo más. Y hay algo triste que está pasando en la sociedad y se ha filtrado en la iglesia, en el pueblo de Dios, y es la negligencia de los padres por sus generaciones. Estamos en una generación de padres negligentes que no prestan atención al cuidado de sus hijos, que solamente creen
que darles ropa, que darles videojuegos, que darles lo que ellos quieran de mecato. Con eso los tienen y no están tratando sus corazones, no están cubriéndolos en oración. Y esta mujer, su fe la llevó a generar que su casa fuese sana, que su casa ya no estuviese más en tormento. Así que yo quiero orar esta noche, y no sé quién más quiera unirse a orar con fe para cambiar ese diagnóstico de no por un sí, para que ya no haya más muerte, tristeza, accidentes, esa serie de acontecimientos que vienen uno tras otro en su casa. Pero eso se tiene que acabar. ¿Y quién es el que genera eso? Porque a lo mejor Dios le está diciendo no, a la mujer le dijo no, y entonces ¿qué va a hacer? ¿Quién genera un cambio entonces en su casa? Diga yo. O usted lo hace o no lo hace. Y es así. Así que vamos a orar. Y si usted está pasando por una situación de tormento, de crisis en su casa, yo le invito a que pase frente y vamos a orar. Y vamos a clamar al Señor para que haya un cambio, para que sea Él levantándose como un poderoso guerrero y trayendo libertad a nuestra casa y trayendo sanidad a nuestro hogar. Yo voy a orar y si usted a bien le place pasar al frente, Dios hará algo. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Esa palabra que nos muestra cómo hombres y mujeres, en este caso esta mujer cananea, esta mujer que por haber nacido en el lugar incorrecto para ella, y gracias por esta noche, gracias por tu bendita palabra. Gracias, bendito Señor. Yo doy gloria y honra a tu nombre, Señor, porque tú has quebrantado cadenas, porque tú has derribado paredes, murallas, Señor.